¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Voy a relatar esta historia usando nombres ficticios por la seguridad de los involucrados. Desde que mis padres fallecieron, mi hermano Gabriel empezó a andar con malas compañías. Intenté aconsejarlo, pero no me escuchaba. Decía que ya era adulto y que podía hacer lo que quisiera con su vida, y en cierto modo tenía razón, pero yo temía por su bienestar. Hasta había perdido una oreja. Me dijo que fue un accidente, pero no le creí. Vivía con miedo de no volver a saber de él. No vivíamos cerca. Yo me había mudado hace unos meses por trabajo y porque me sentía incómodo viviendo con él. Sentía como si me estuvieran vigilando. Temía por mi seguridad. Me llamo Osvaldo y tengo 30 años. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años. Recuerdo que una mañana hablé por teléfono con Gabriel. Parecía nervioso. Había algo en su voz que no me gustaba. Le pregunté si estaba bien y me respondió con seguridad que sí. No le creí. Deberías irte a Yucatán con Luis y empezar una nueva vida. Le dije por teléfono. Luis era nuestro hermano y ya llevaba un tiempo en ese estado, con una buena vida allí. Hablamos sobre el tema, y él estaba dispuesto a ayudar, pero Gabriel seguía negándonos. Se irritó un poco y me dijo que estaba bien así, que no necesitaba la ayuda de nadie. Poco después colgó. Mi día transcurrió normal, pero cuando llegó la noche, me sentí extraño. Había algo diferente en mi apartamento, no sé cómo explicarlo. Traté de dormir y lo logré con dificultad. A medianoche, me desperté de repente. Había un ruido extraño fuera de mi habitación. Alguien había entrado. Me levanté lentamente, tomé mi teléfono y marqué el número de mi novia, listo para avisarle si algo sucedía. El sonido se hacía más fuerte, parecía un llanto, pero sonaba diferente, como un animal agonizando, lo más cercano que puedo describir. Caminé hasta la cocina. Al entrar, vi de espaldas la silueta de una persona en el suelo, arrodillada, parecía llorar. Mi corazón comenzó a latir rápido, no se movía, pero seguía sollozando. Me acerqué al interruptor de luz y lo encendí. Era un hombre, solo vestía ropa interior y su espalda estaba destrozada. Me asusté mucho y llamé a mi novia. En ese momento, la persona se giró hacia mí. Era mi hermano. El celular se me cayó de las manos. Sus ojos no estaban allí, su rostro estaba lleno de marcas, su pecho y el resto de su cuerpo también. Me acerqué rápidamente a él. Era real, podía tocarlo. Le pregunté qué había pasado, pero no decía nada, solo lloraba y gritaba de dolor. Empecé a sentirme muy mal, el pecho me dolía y las lágrimas comenzaron a correr. ¿Qué te hicieron? Y pregunté mientras lo abrazaba repetidamente. Mi hermano temblaba en mis brazos. Me levanté rápidamente para buscar una toalla húmeda. Entré al baño, pero cuando salí, él había desaparecido. Estaba solo en la cocina, no entendía nada. Llamé a mi hermano por todo el apartamento. Salí al pasillo, pero nada, no había nadie. Cuando volví a la cocina, vi mi celular en el suelo. Mi novia había contestado y estaba en la línea. Al escuchar mi voz, empezó a hacerme muchas preguntas. Temblando y aún llorando, le conté lo que había pasado. No sabía cómo explicarlo, pero estaba aterrorizado. La imagen de mi hermano de esa manera no salía de mi cabeza. Al día siguiente intenté llamar a su celular varias veces, pero iba directo al buzón de voz. Mi novia vino a verme, estaba tan preocupada como yo. Me dijo que solo escuchó mis gritos y mi voz al teléfono, no parecía haber más nadie conmigo. Sin embargo, yo estaba seguro de lo que había visto, nadie podía convencerme de lo contrario. Sentía algo extraño en el pecho. La aparición fue tan real. Mi hermano estaba en peligro. Esa madrugada, sentí que alguien me tocó el hombro. Abrí los ojos un poco somnoliento, había una sombra negra frente a mí. Al principio solo vi una, pero había más alrededor de mi cama. Eran hombres con chalecos antibalas y rostros cubiertos. Me ordenaron levantarme. Mis piernas no respondían, pero como pude, traté de hacerlo. Empecé a pedir que no me mataran, que podían llevarse todo lo que quisieran. Me mandaron callar y me vendaron los ojos. Dijeron que si gritaba o intentaba llamar la atención, sería peor. Rápidamente me sacaron del apartamento. Estaba temblando de miedo, no sabía qué estaba pasando ni a dónde íbamos. Entramos en una camioneta, me ataron las manos. Escuché que salíamos de la ciudad. Pregunté muy bajo a dónde me llevaban, quiénes eran y qué querían. Un hombre sentado a mi lado fue quien empezó a hablar conmigo. Mi hermano había ordenado todo eso,
No creía lo que decía. Era imposible. Poco después, me dio la noticia. Encontraron su cuerpo sin vida. Un dolor horrible empezó a subir por mi garganta. Traté de saber más. Tenía muchas preguntas. Creía que me estaban mintiendo. De tanto desesperación, empecé a llorar. El hombre a mi lado explicó que fue él quien preparó todo. Me estaban llevando lejos de la ciudad. Gabriel temía que algo me pasara. Sabía que si lo encontraban, seguramente después vendrían tras de mí. Mi hermano me estaba escondiendo. Recordé su tono de voz por la mañana. Sabía que esto iba a pasar, pero yo no hice nada malo. No le debo nada a nadie, dije temblando. El hombre respondió que desafortunadamente el negocio funcionaba así. Había personas que ya me estaban buscando. Lloré varios minutos. Estaba muy confundido. Era mucha información de una sola vez. Perdí a mi hermano, me llevaban a un lugar desconocido y mi vida estaba en peligro. Toda mi realidad cambió de repente. Pedí que me quitaran la venda, pero nadie me escuchó. Empecé a hacer más preguntas sobre mi hermano. Solo respondieron que lo encontraron hace algunas horas. Estaba desaparecido. Por eso lo aluciné la noche anterior. Recordé las marcas en su cuerpo. La imagen era horrible. Me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, sentí que la camioneta se movía diferente, como si estuviéramos en un camino de tierra. Poco después nos detuvimos y los hombres bajaron del vehículo. El aire estaba fresco y no había mucho ruido alrededor. Escuché el sonido de una puerta abriéndose. Parecía que me estaban colocando en una habitación. Después de unos minutos, me quitaron la venda de los ojos y desataron mis manos. Eran 3 hombres, todos con los rostros cubiertos, solo podía ver sus ojos. Uno de ellos repitió que estaría escondido allí. Dejaron claro que no podía volver a mi antiguo apartamento ni tener contacto con conocidos. No pude preguntar más. Poco después entraron a la camioneta y se fueron. Me dejaron completamente solo. Estaba en una cabaña pequeña en medio de un bosque. Estaba confundido, aterrorizado. Nadie sabía dónde estaba ni cómo encontrarme. Ni siquiera yo. Lloré como un niño. Mi hermano había fallecido y ni siquiera pude despedirme. Mi cabeza era un mar de pensamientos. No sabía qué hacer ni cómo actuar. Estaba en shock. En la cabaña, todo parecía olvidado. El lugar parecía abandonado desde hacía mucho tiempo y no había muebles, excepto una cama en uno de los cuartos al lado de la puerta principal. Había comida, todo enlatado. En otra caja parecían haber ropas. Pensaba que eran de mi hermano. No sabía cómo sentirme. Era una combinación de rabia con tristeza. Tantas veces le dije a Gabriel que se alejara de esa gente, que no era bueno para él, y ahora él simplemente no estaba más con nosotros. Primero perdí a mis padres y ahora lo había perdido a él. De alguna manera, empecé a culparme, pensando que era mi responsabilidad. Tal vez fallé como hermano, no estuve lo suficiente para él. Quizás, si lo hubiera apoyado más, las cosas habrían sido diferentes. El día pasó rápidamente mientras estaba inmerso en mis pensamientos sobre la situación en la que me encontraba. Quería irme, correr lejos de allí, pero no sabía si había gente vigilando o si pronto volverían por mí. Pensé que tal vez todo era mentira, que esos hombres ni siquiera conocían a mi hermano. Cuando cayó la noche, la oscuridad empezó a cubrir los árboles en la vieja casa de madera, algo que describo como una cabaña. No había luz, pero afortunadamente habían dejado velas. Realmente parecía que Gabriel lo había preparado todo, la comida, la ropa, lo esencial que podría necesitar. Me preguntaba de quién sería ese lugar. Quizás del jefe de mi hermano o de su gente. Esa primera noche encendí una vela al lado de la cama e intenté dormir, pero fue imposible. Poco después, comencé a escuchar ruidos que venían de afuera. Parecía que alguien caminaba. Al principio, se oía de lejos, como si pisara ramas, pero poco a poco se acercó hasta que sentí que había alguien justo detrás de la pared. Me quedé quieto, pensando que era uno de los hombres que me habían traído. Podía incluso escuchar su respiración. Sin embargo, había algo extraño. Esa respiración era diferente, pesada y profunda. Poco después, los pasos se alejaron. Me sentía vigilado, así que apagué la vela al lado de la cama, cerré los ojos e intenté dormir hasta que lo logré. Al día siguiente, comencé a caminar por los alrededores. Lo hacía despacio y mirando a todos lados, esperando ver a alguien escondido entre los árboles. Parecía estar solo, pero no quería confiarme. Sabía lo peligrosa que podía ser esa gente. Me movía lentamente, escuchando el agua correr, y ciertamente había un río no muy lejos de allí. Un poco más allá, era un arroyo profundo, suficiente para bañarme.
Puse mi mano en el agua. Estaba fría. Cuando levanté la vista, pude ver una sombra del otro lado. No veía bien en esa época. Ya necesitaba usar lentes. Parecía estar cerca de un árbol. Levanté la voz, intentando no sonar nervioso, pensando que era uno de los compañeros de mi hermano, pero no me respondió. La persona estaba allí, solo observando. Empecé a sentirme incómodo, así que me di la vuelta y volví a mi escondite. Esa misma tarde, volví al arroyo. Me senté en el agua por un buen rato. Empecé a ver qué había dentro de la cabaña, buscando algo que pudiera decirme dónde estaba. Intentaba recordar si Gabriel alguna vez había mencionado algo, pero no. Él casi nunca hablaba de su trabajo, y yo nunca preguntaba. Decía que era mejor así. En una de las habitaciones, parecía haber manchas oscuras en el suelo. Esto rápidamente me alertó. Tal vez había habido alguien más en ese lugar antes que yo. Las manchas ya estaban secas, parecían de hace mucho tiempo. Había un olor a humedad muy presente. Empecé a hacer muchas teorías. Me aterrorizaba la idea de que hubieran mantenido a personas prisioneras en ese mismo lugar. Si fuera verdad, ¿qué les habría pasado? El nerviosismo me dominaba. Quería controlarme nuevamente, pero me dije a mí mismo que no permitiría que me superara. Estaba inquieto, pensando que pronto caería la noche. No me gustaba la idea de quedarme en la oscuridad una vez más, no por miedo, sino por lo desconocido. Estaba sentado en una de las piedras no muy lejos de la entrada principal. Escuché una voz y rápidamente levanté la cabeza, pensando que eran los hombres que me habían traído. Pero no había nadie alrededor. Una vez más, la voz, esta vez un poco más fuerte e insistente, parecía venir de entre los árboles. Me levanté, intentando distinguir algún movimiento, pero debido a la falta de luz, no podía ver mucho. De repente, un grito. Parecía un animal, pero sonaba como una persona. La tercera vez que lo escuché, me pareció familiar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la voz de Gabriel, mi hermano. No puedo describir lo que sentí en el pecho. Él aún estaba vivo y estaba allí. Me acerqué a los árboles y lo llamé. Él respondió, diciendo mi nombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Empecé a buscarlo frenéticamente por los alrededores. Me adentré un poco más. No podía ver nada, pero su voz no estaba lejos. Se acercaba cada vez más, y de repente, hubo solo silencio. Simplemente dejé de escucharlo. Grité su nombre una vez más, pidiéndole que hablara, que gritara. Tenía muchas ganas de abrazarlo. No hubo ninguna respuesta. La noche ya había caído y todo a mi alrededor era oscuridad. Me sentí muy triste. Pensé que tal vez lo había imaginado. Grité una vez más, pero el silencio del bosque fue la única respuesta. Intenté volver sobre mis pasos, pero no sabía dónde estaba ni cómo regresar a la cabaña. Empecé a sentir una incomodidad en los hombros, como un hormigueo constante que poco a poco descendía por mi espalda. Me sentí vigilado de nuevo. Me guié por el sonido del arroyo. Después de un buen rato, pude ver la cabaña. No sabía qué pensar. La voz de Gabriel fue tan clara. Estaba seguro de que era él. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, o tal vez todo era una mentira y mi hermano aún estaba vivo. Esa noche, comencé a escuchar un sonido extraño, como si alguien tosiera, pero venía de la habitación de al lado. Me levanté y salí. Esa habitación no tenía puerta. Debido a la poca luz de la noche, no podía ver bien, pero noté una figura acostada en el suelo. Intenté hablar con él sin saber quién era, pero no se movía, solo seguía tosiendo. Noté un fuerte olor dentro del cuarto, no sé qué era, pero olía a cuero quemado. De un momento a otro, esa figura levantó la cabeza y miró en mi dirección. No voy a negar que la imagen me dio miedo, era incómoda. Me estaba mirando directamente, pero no decía nada. Tengo que salir de aquí. Necesito ver a mi hermano, dije en voz baja. No sé quién es tu hermano. Escuché una voz ronca y muy débil. Parecía de una persona mayor. ¿Quién eres? Pregunté. El hombre comenzó a toser mucho. Parecía que se estaba ahogando. Tenía una botella de agua improvisada que había recogido del río. Volví a mi habitación para buscarla, pero cuando regresé a la habitación de al lado, no había nadie. El hombre había desaparecido. Los pelos de mi nuca se erizaron. Era como si un toque frío hubiera rozado mi cuello. El olor a cuero quemado aún estaba presente. Sentía como si raspara mi garganta. Al tercer día, ya estaba pensando en salir corriendo, simplemente no mirar atrás. Pero, como dije, ni siquiera sabía dónde estaba.
La noche anterior, había escuchado a alguien caminando fuera de la cabaña. Era obvio que me estaban vigilando. A la luz de la luna entre los árboles, estaba en medio del arroyo, dejando que el agua corriera a mi alrededor. No podía sacar de mi mente al hombre que había visto la noche anterior. Fue entonces cuando me di cuenta de que había alguien al fondo, entre las ramas. Me estaba observando. Era completamente oscuro, como si estuviera vestido de negro. Escuché el crujido de las ramas. Alguien estaba saliendo de entre los árboles y bajando la colina. Era una persona. Desde el primer momento, supe de quién se trataba. Era Gabriel, mi hermano. No podía ser posible. Rápidamente me levanté y caminé hacia él. Su cuerpo estaba entrando en el agua y justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, se hundió de repente, como si algo lo hubiera jalado hacia el fondo. Intenté agarrarlo. Tomé uno de sus brazos. Era real. Estaba tocándolo. Y ayúdame, Osvaldo, decía mi hermano con una voz desesperada. No me dejes volver allí. Es un lugar horrible. Lo sostenía por ambos brazos, intentando sacarlo del agua, pero era imposible. Parecía que la arena a su alrededor comenzaba a devorarlo vivo. Estaba hundiéndose. Le decía que levantara la cabeza. Gabriel no podía respirar. El agua estaba entrando en sus pulmones. Intenté con todas mis fuerzas jalarlo hacia mí, pero no funcionaba. No entendía cómo era posible. Había algo jalándolo desde debajo de la tierra. Veía el terror en sus ojos. Tuve que soltarlo. No tenía más fuerzas. Caí de espaldas en el agua, pero rápidamente me levanté. Moví la arena buscando por él, pero no había nada. Fue como si nunca hubiera existido. Me estaba volviendo loco. Era lo único que pasaba por mi mente. Rápidamente regresé a la cabaña. No quería quedarme ahí ni un momento más. Tenía que irme. Escapar era la única opción. Con una de las camisas de mi hermano hice una bolsa improvisada. Metí algo de comida y la amarré a mi espalda. Mis manos temblaban. Todavía no podía procesar lo que había visto. Recordaba la voz de mi hermano y sus ojos, y sentía miedo. Esto no era normal. Estaba perdiendo la razón. La idea era simple: correr en una sola dirección y no detenerme. Si era lo suficientemente rápido, nada podría alcanzarme. El sol estaba poniéndose y pronto quedaría sin luz. No llegaría muy lejos y sería difícil moverme. La realidad me golpeó de repente. Me sentí impotente. Quité mi mochila improvisada y salí de la cabaña. Empecé a gritar que quería volver a casa. Mi única respuesta fue el silencio, como siempre. Grité de nuevo y fue lo mismo. Nada, pero sabía que estaban allí. Me sentía observado. Después de varios intentos, volví a encerrarme. La noche cayó y con ella el peso sobre mis hombros. Esa madrugada, los recuerdos me atormentaron. Me culpaba por no haber cuidado mejor de mi hermano. Estaba tan ocupado con mis cosas que no le presté atención. Cuando me di cuenta de las personas con las que se juntaba, ya era demasiado tarde. La primera vez que llegó en una camioneta dijo que era prestada por un amigo. Había muchas señales, pero preferí hacerme el ciego. Tal vez, si hubiera intervenido, mi hermano aún estaría conmigo. No podía sacar de mi cabeza su rostro hundiéndose en la arena. Me preguntaba dónde estaría ahora, pero tenía mucho miedo de saberlo. Empecé a rezar. Me levanté de la cama y me arrodillé en un rincón, pidiendo a Dios que lo tuviera en el cielo, rogando a nuestros padres que lo llevaran con ellos. Sabía que su alma no estaba en paz y eso me aterrorizaba. Me acosté de nuevo. La luz de la vela iluminaba el cuarto. Me costaba dormir. En mi mente repetía lo que planeaba hacer al día siguiente: salir corriendo temprano por la mañana. De repente, un olor invadió mi nariz. Era cuero quemado. Escuché pasos en el cuarto de al lado. Parecían dirigirse a la puerta principal. Tomé la vela y me levanté lentamente. Salí de mi cuarto. La puerta de la cabaña estaba abierta. Vi un brillo al otro lado. Era fuego. Un escalofrío recorrió mi espalda, como otras veces en ese lugar. Me acerqué a la salida. Había mucha niebla, pero vi lo que parecía una silueta en llamas. Gritos empezaron a escucharse por todos lados. Eran de un hombre. La figura en llamas se acercaba. El grito era de horror. Mis pies y manos temblaban. No sabía qué era eso. Rápidamente me arrodillé y recé. El sonido del fuego devorando la piel era aterrador. El olor me envolvió completamente, al punto de querer vomitar. Por las rendijas de la madera, veía el brillo de las llamas moviéndose fuera de la cabaña. Cerré mis ojos con fuerza. Repetía el Padre Nuestro sin parar. Los gritos comenzaron a alejarse hasta que el silencio de la noche lo devoró todo. No había ni el ruido de insectos. En ese momento, tuve la certeza de que todo ese tiempo había estado solo. Algo me decía que nunca nadie me había vigilado.
Simplemente me dejaron a mi suerte y las sombras que vi entre los árboles no eran personas, al menos no personas vivas. A la mañana siguiente, había niebla por todos lados. Tomé la mochila y salí corriendo. No miré a los lados, solo me interné entre los árboles. No sé cuánto tiempo corrí. Estaba muy cansado y mis piernas dolían. No podía continuar. Me detuve detrás de un árbol. Puse mis manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. Comencé a mirar a todos lados y afortunadamente, nadie parecía estar siguiéndome. De alguna manera, me sentí aliviado. Continué avanzando. La niebla no me dejaba ver muy lejos. Solo unos metros frente a mí. Llegué a un gran árbol. Había un hombre de pie al lado de él. Era joven. Parecía tener más de 18 años. Sentí que era como un ángel caído del cielo. Me acerqué, pero él retrocedió. Tenía miedo. Intenté explicar que estaba perdido, que necesitaba ayuda para volver a casa o simplemente para llamar a alguien. Luego, empecé a llorar. No quería asustarlo más, pero no pude contenerme. El joven, algo desconfiado, me dijo que lo siguiera. Caminamos por un rato y la noche ya estaba cayendo. Mis pies dolían mucho y sentía que mis rodillas se debilitaban. A lo lejos, comencé a ver luces. Parecían ser de una casa. Rogaba a Dios para pronto poder salir de ese lugar. El joven me llevó a su casa. Vivía con sus padres, que eran personas mayores. La primera cosa que noté fue su acento. Era diferente al de mi estado. Según ellos, estábamos en el sur del país, muy lejos de casa. Esa noche me dieron de cenar y me ofrecieron un lugar para dormir. Me sentí muy afortunado. Abrieron las puertas de su casa a un completo desconocido. Me acosté en una hamaca que tenían en el porche. Estaba muy cansado. Al dormir, soñé con mi hermano. Él me decía que tenía que volver a la cabaña, que no podía dejarlo solo. Era tan real que daba miedo. Gabriel hablaba desesperado. Su cuerpo estaba en muy mal estado. Su piel tenía manchas oscuras por todas partes. Repetía que quería salir de allí, que era un lugar horrible. Ponía metal caliente por todo su cuerpo. Mi hermano me sujetaba fuerte por los brazos. Lágrimas negras salían de sus ojos. De repente, sus dientes empezaron a caerse. Y Gabriel, me da miedo, y, dije. Me desperté agitado. Me sentía mal. Me senté en la hamaca intentando calmarme. A lo lejos, escuché a alguien corriendo entre los árboles. Volver a casa era algo que no sabía si debía hacer o no. Temía por mi vida. Me quedé 2 días en la casa de esa familia. Luego me mudé a un pueblo un poco más grande, que también dejaré en el anonimato. No tenía nada, excepto 20 pesos que me había dado Jesús, el dueño de la casa donde había dormido. No sabía si debía contactar a mi novia. Seguramente estaba muy preocupada. Llevaba casi una semana sin noticias mías. Llamarla no era seguro. Podía ponerla en problemas. Esa misma tarde, llamé a mi hermano Luis. Sabía su número de memoria. Esa llamada cambió mi vida por completo. Recuerdo perfectamente que, cuando escuché su voz, no pude contenerme y empecé a llorar. Era tan familiar, tan reconfortante. Soy yo, Osvaldo. Sentía que las palabras no salían. Empecé a llorar como un niño. Mi hermano, del otro lado de la línea, estaba igual. No podía creer que estaba hablando conmigo. Repetía una y otra vez que estaba muy feliz de oírme. Había pensado lo peor. No podía decir mucho por teléfono. Tenía miedo de que alguien estuviera escuchando. La memoria de mi hermano me golpeó de repente. Y fue mi culpa. No lo cuidé lo suficiente y, dije entre lágrimas. Luis me respondió que no, que muchas veces intentamos ayudarlo y que él no lo permitió. Y hicimos lo que pudimos y lo que él nos permitió y, eso dolía más. La voz de mi hermano se quebraba. Era obvio que sentía la misma culpa que yo. Pregunté si creía que era una buena idea llamar a Marta, mi novia, para que me ayudara. Hubo un silencio en la línea, y eso no me gustó. Lo que vino después atravesó mi corazón. Algunos hombres se llevaron a Marta, la encontraron unos días después en un terreno abandonado. No podía creer lo que decía, mi novia no estaba viva. Me quebré completamente, la vida que conocía antes se había perdido, mi casa, mi hermano, mi novia, todo cambió en menos de una semana. En los días siguientes, mi mente estaba en blanco y mi cuerpo trabajaba en automático, no sabía qué hacer, cómo actuar. Prefería haber apodrecido en esa cabaña en medio del bosque. Luis intentó estar ahí para apoyarme. No podía mandarme dinero porque teníamos miedo de que me encontraran, y la idea de volver a mi casa era impensable. Me dijo que fuera a Amazonas. Era lo mejor para ambos. Me ayudaría a tener una vida mejor, seguir adelante y tratar de dejar atrás lo que había pasado. La idea me daba miedo. No quería poner a nadie en riesgo. No quería que otro inocente pagara por lo que mi hermano había provocado.
Era una mezcla de sentimientos que no podía explicar. Sentía odio en el pecho y al mismo tiempo tristeza. Gabriel era mi hermano y, por ese simple hecho, lo extrañaba y lo amaba, pero había arruinado mi vida por completo. Las noches me atormentaban pensando que tal vez era mi castigo por no haberlo detenido a tiempo. Seguramente había arruinado la vida de muchas otras personas, tal vez hizo sufrir a familias enteras. El destino me estaba devolviendo lo que ignoré por varios meses. Llegar al estado de mi hermano me costó tiempo. Tenía que moverme lentamente de vez en cuando, principalmente por seguridad. El miedo me consumía todos los días. Pensaba que en cualquier momento alguien iba a romper mi puerta y llevarme para nunca más volver. No voy a mentir, cuando la tristeza me vencía, deseaba eso, quería que así fuera. El recuerdo de Gabriel me atormentaba, y esa era la parte más complicada. De madrugada, despertaba de repente, sentía que alguien estaba conmigo en el cuarto, no importaba dónde estuviera, siempre era lo mismo. Tenía muchas ganas de soñar con Marta, quería escuchar su voz una vez más. Dolía tanto lo que le habían hecho, tenía una vida por delante, siempre hablábamos de tener un hijo. Ese pensamiento crecía dentro de mí y poco a poco comenzó a consumir. No podía comunicarme con sus padres, ni siquiera con sus amigos cercanos, sentía vergüenza y culpa. Cuando comenzaba a sentir ese peso en los hombros, sabía que Gabriel estaba cerca. Muchas veces no decía nada, pero en otras ocasiones gritaba para que se fuera y esperaba que ardiera para siempre. Mis emociones eran diferentes todos los días. Una noche en que sentía que estaba enloqueciendo, hablé con Luis. Había mantenido oculta toda la situación sobre la presencia de mi hermano y muchas cosas relacionadas con lo que había pasado en esa cabaña. Todavía no nos sentíamos seguros para hablar por teléfono. Para despistar un poco, nos referíamos a Gabriel con otro nombre. Le dije que aún estaba conmigo. Al principio no entendió. Le expliqué que todas las noches aparecía en mis sueños, y cada vez me pedía que lo ayudara. Luis sabía a qué me refería, le estaba sucediendo lo mismo. Aparecía en los sueños, pero no solo él, también un hombre de piel quemada. Eso hizo que mi corazón se acelerara. Los recuerdos de ese hombre quemándose en la cabaña volvieron a mi memoria. Luis decía que era un hombre mayor, tenía gran parte del cuerpo quemado. El señor parecía querer decir algo, pero Luis nunca lo entendía. Ninguno de nosotros sabía quién era. Llegué a la conclusión de que tal vez era alguien que también estuvo en la cabaña, tal vez una de las posibles víctimas encerradas en esos cuartos. Para mi hermano, todo este asunto le molestaba. Había muchas cosas sin respuestas. Realmente daba escalofríos hablar de esto. Los sueños eran tan reales que daban miedo. Cuando llegué, me dije una y otra vez que empezaría de nuevo. Estar al lado de mi hermano fue un alivio que me devolvió las ganas de vivir. Me sentía tan solo esos últimos días. No contacté a ninguno de mis amigos, simplemente enterré la vida que tenía. Mi hermano Luis me ayudó poco a poco a curar las heridas, así como su esposa y sus 2 hijos. Poco después de comenzar a trabajar, entré en consultas con un psicólogo. Quería curarme, seguir adelante, por más que doliera. Los sueños se volvieron cada vez menos frecuentes. Rezaba a Dios todas las noches, pero el odio seguía presente. No podía perdonar tan fácilmente el sufrimiento que nos había causado. Guardaba mucho rencor hacia Gabriel. Sin embargo, en este último año crecí y aprendí mucho. Acercarme a Dios y mis consultas con el psicólogo me ayudaron mucho. Aprendí a perdonar, necesitaba paz en mi vida y, aunque todavía es complicado, quiero creer que la herida está cicatrizando. En serio, sé que puede ser muy difícil de creer, pero te juro por la vida de las personas que estoy a punto de mencionar que esto es verdad. Perdí a mis padres cuando era muy joven, y unos años después, también perdí a mis abuelos. Desde entonces, mi tía Luisa se convirtió en mi madre, no algo parecido, no algo similar, ella fue prácticamente mi madre. Ella me cuidó y dedicó su vida a eso. Por eso, me dolió tanto cuando, aún joven, comenzó a mostrar señales de algo que parecía ser Alzheimer o demencia senil. Fue entonces que empecé a recibir llamadas de los vecinos mientras estaba en el trabajo, diciendo que mi tía se había vuelto a salir, que la estaban buscando y que debía ir a encontrarla. La pobrecita salía en camisón y era precisamente por la noche, cuando yo trabajaba, que tenía estos episodios cada vez más serios, cada vez más largos, cada vez más peligrosos. Cuando llegaba hasta ella, cuando la encontraba en la calle, no me reconocía. Decía que necesitaba ver a su hermana, aunque, que yo supiera, nunca había tenido más hermanos aparte de mi padre. Incluso en los días más tranquilos, cuando la cuidaba todo el tiempo, cuando estaba con ella todo el día y parecía que todo estaba bien,
que todo era solo un mal recuerdo, una fase. Incluso en esos días, sabía que por la noche todo empeoraría. La oía hablando sola, conversaba con alguien a quien llamaba hermana, le decía que no la llevara, que aún no merecía eso, que tenía que cuidar de mí. Luego empezaba a llamar a alguien por un nombre, una mujer cuyo nombre no me atrevo a repetir por simple superstición, quizás, pero prefiero no hacerlo. Me daba mucho miedo oírla decir que no la llevara, que por favor se fuera, era como si algo viniera a buscarla todas las noches. Luego, la oía llamando a mi abuela. A veces, cuando entraba en la conversación y le preguntaba por qué la llamaba así si tenía miedo, mi tía decía que tenía aún más miedo de no verla, de no saber dónde estaba, de que pudiera estar en cualquier lugar. Era muy difícil lidiar con estos episodios, no voy a mentir, sentía un poco de miedo, honestamente me asustaban, aunque sabía que era parte de la demencia que empezaba a afectarla. Los días se volvieron más pesados, las noches cada vez peores. Recibí ayuda de una vecina que amablemente se ofreció a cuidar de mi tía para que yo pudiera seguir trabajando por la noche. No nos cobraba, lo hacía solo para ayudar porque su madre también había pasado sus últimos años así y ella no había tenido la oportunidad de cuidarla. Pagaba sus deudas con nosotros de alguna forma. Ella cuidó de mi tía hasta que también enfermó y entonces tuve que dejar mi trabajo. Por más que pedí cambiar de turno, no hubo oportunidad y al final tuve que dejar el empleo por completo mientras intentaba conseguir otro, viviendo de lo que mi tía y yo habíamos ahorrado durante años con la intención de mejorar la casa, que en algunas áreas ya comenzaba a desmoronarse. Llegó un momento en que mi tía no podía quedarse sola, en que yo tenía que estar permanentemente a su lado para cuidarla. Fue entonces cuando mi tía empezó a hablar con ella, con quien la visitaba, algo que nadie más podía ver, una visión que tenía y que ahora también la visitaba durante el día. Me decía que no le prestara atención, que no mirara, que no venía por mí, que aún no era mi hora. La verdad es que en ese momento no entendía de qué estaba hablando, pero fingía que sí. Salía muy poco en verdad. Si necesitaba ir al mercado, tenía que hacerlo rápido, pues sabía que por más que trancara, por más que asegurara las puertas, mi tía podía salir. Recuerdo perfectamente ese día en que fui a comprar los panecillos que le gustaban, para comer mientras escuchábamos la radio por la tarde. Era el único momento que nos conectaba con otra realidad, con otra vida que había terminado hace mucho tiempo y a la cual volvíamos poco a poco con cada mordida de pan. Cuando volví de la panadería, la oí hablando de nuevo, hablando sola, diciendo que no la llevara, que aún no. Entonces supe que la tarde estaba arruinada, que no habría pan, que no escucharíamos la radio. No me lleves aún, decía mi tía Luisa en el cuarto mientras yo guardaba el pan. Pero fue en ese momento que escuché algo diferente. ¿Qué demonios oí? Oí otra voz en el cuarto, oí a alguien respondiendo. ¿Estaba volviéndome loco también? Me acerqué, la puerta estaba entreabierta, la luz de adentro apagada, pero la luz del pasillo creaba un hilo de luz adentro. Me acerqué y vi que al lado de mi tía había una mujer tan blanca que parecía que no tenía rostro, sentada en la silla junto a la cama, donde yo me sentaba. Y de repente, se volvió hacia mí, como si me hubiera oído acercándome. Juro que caí de espaldas y casi me desmayé de miedo, esperando que algo saliera del cuarto, algo que ahora venía por mí, que estaba a punto de salir, que estaba adentro. Pero nada salió. Los minutos pasaron y nada. Me armé de valor y me levanté. Entré en el cuarto para ver a mi tía. El cuarto estaba vacío y mi tía apenas respiraba, casi no se oía. Llamé a una ambulancia, llegaron rápido para llevarla. Pasamos la noche en el hospital, mi tía estaba muy mal. Dijeron que no tenía mucho tiempo. Por la mañana, cuando estaba a punto de salir a comer algo fuera del hospital para olvidar esa noche, me detuvieron en la entrada para avisarme, para decirme que mi tía ya estaba descansando en paz. Yo estaría en paz conmigo mismo si no hubiera oído esa voz esa noche, si no hubiera visto a esa mujer, porque ahora algo me dice que mi tía no estaba completamente fuera de sí, de su mente. Algo me dice que había algo más y quizás, o no, seguramente no pude ayudarla como ella, mi tía, mi madre, merecía. Yo solía vivir en un edificio de 2 pisos que me recordaba un poco a esos moteles antiguos que ves en las películas, con el estacionamiento justo en el medio. Nuestra puerta daba directamente al exterior, aunque estábamos en el 2.º piso, no había pasillo, solo una escalera de metal que hacía un sonido muy particular cuando la subías, como si perteneciera a una fábrica o almacén. Tenía un sonido industrial. No era nada lujoso, pero era suficiente para mí y mi compañero de cuarto, Kevin. Nos conocimos en línea cuando el cuarto quedó disponible y nos hicimos amigos rápidamente. Teníamos muchos intereses en común, siendo los videojuegos uno de los principales.
Nuestro lugar estaba justo en el centro de la ciudad, y como en la mayoría de las grandes ciudades, había algo de crimen y a menudo veías gente de aspecto sospechoso por ahí. En la época en que esto sucedió, Kevin y yo llevábamos viviendo juntos poco más de un año. Él tenía un trabajo que lo hacía viajar mucho, así que a menudo me quedaba solo en casa por unos días o hasta una semana entera a veces. Esa era una de esas ocasiones, así que estaba solo en el apartamento esa noche en particular. Decidí relajarme y jugar algunos juegos en la sala de estar. Alrededor de la medianoche, escuché pasos subiendo esa escalera afuera. Eran ruidosos como siempre, así que eran difíciles de ignorar. Luego hubo un golpe en la puerta. En ese momento pensé que tal vez Kevin había vuelto temprano. Él tenía la costumbre de cambiar los planes en el último minuto y no avisarme hasta que llegaba. Debería volver al día siguiente, así que no sería tan sorprendente. Pausé el juego, me levanté y fui hasta la puerta. El ojo de la puerta mostraba a un hombre que no reconocía. Parecía todo sucio, con una chaqueta vieja y un comportamiento inquieto que me puso en guardia de inmediato. Aún no había abierto la puerta, solo lo observaba a través del ojo de la puerta. Decidí no abrir la puerta completamente. En vez de eso, abrí solo una rendija y dejé la cadena de seguridad, lo suficiente para hablar pero no para dejarlo entrar. ¿Puedo ayudarte?, pregunté tratando de mantener la calma. El hombre cambió el peso de un pie a otro. Parecía nervioso o quizás era solo mi propio nerviosismo reflejado de vuelta hacia mí. Necesito usar tu baño, dijo casi gritando. No dije nada por un momento. Todavía con la mano en el pomo de la puerta. Entonces, mis sentidos se activaron. Sin decir otra palabra, cerré la puerta firmemente y giré la llave en la cerradura. No quería darle ni una oportunidad de forzar la entrada. Di un paso atrás y escuché mientras sus pasos permanecían. No había sonido del bajando las escaleras, así que sabía que todavía estaba ahí, del otro lado de la puerta, esperando. Los siguientes 10 minutos parecieron mucho más largos de lo que deberían. Hubo un silencio del otro lado de la puerta, pero sabía que todavía estaba ahí porque no lo había oído irse. De repente, como si una luz se encendiera en mi mente, me aparté de la puerta cuando los disparos sonaron. Después de eso, escuché sus pasos correr escaleras abajo, temblando de miedo. Miré los 8 agujeros en la puerta, agradecido por haberme apartado justo a tiempo. Minutos después, llamé a la policía. El primer oficial que llegó inspeccionó la escena y me dijo que haría lo posible, ya que no había cámaras en las cercanías. Al final, nunca me llamaron y dejé todo como estaba, instalando cámaras alrededor de mi apartamento. Cuando Kevin llegó a la tarde siguiente, no podía creer lo que había pasado y sugirió que nos mudáramos de allí. Seguimos siendo buenos amigos, pero él se casó recientemente y yo vivo solo, aún recordando el día en que casi muero.